gracias por la invitación al comité organizador. Gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, creo que tengo en este momento dos retos. Un reto es lograr que no se duerman después de la comida. ¿Sí? Y segundo, bueno, pues lograr transmitirles la idea que quiero compartirles. Quiero comenzar, antes de empezar a pasar los slides, comentar que durante todas las sesiones, durante todas las intervenciones de algunos de los panelistas y nuestro expositor previo, han estado surgiendo muchas ideas. Voy a mencionar unas cuantas nada más y voy a tratar de ser muy concreto. Por ejemplo, por ahí se comentó que el cambio social se gesta en el aula, ¿sí? Segundo, no estoy haciendo un resumen final del evento, solo son algunas ideas. Que el docente lo procura, de alguna manera ese cambio social, el docente lo debe de procurar, ¿sí? Quien realiza el proyecto educativo es el docente. Por otro lado, también se habló de que la educación en valores, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es formar ciudadanos con valores. No sé si por ahí van viendo algunas ideas. Luego comentaron sobre que primero es la persona y después los profesionales. Buscar esto con mucho amor. Hagamos que las cosas sucedan. Luego por ahí, como se comentó también, que el centro de la educación es el docente, el alumno y el directivo. Pero también salió a flote el tema de la persona humana, me quiero centrar yo ahí. Luego también nos hablaron sobre el sentido, la importancia del sentido de vida, del sentido de la actividad docente. Y así me podría seguir con muchas ideas más. Pero no sé si se alcance a notar que en todas estas intervenciones hay un elemento muy importante, que es el tema de los valores, de la persona. El tema de la importancia de llevar a la persona más allá de. Yo estoy seguro que si yo hiciera una encuesta en este momento y les preguntara qué es lo más importante en la formación de nuestros alumnos, muchos de ustedes me dirían que es llevarlos a ser felices. Y yo les pediría que alguien que esté aquí en la sala levante la mano si piensa lo contrario. Creo que todos estamos de acuerdo. La idea de formar personas es llevarlas a que sean felices. Pero a veces ese término felicidad se queda muy etéreo y nos cuesta trabajo aterrizarlo. ¿Va? Hemos hablado y se ha estado hablando en este momento sobre diferentes elementos muy importantes, como es el tema de el capital humano, el capital social, el capital decisional. ¿Va? A mí me interesaría mucho que me permitieran ir un paso más allá. Y entonces yo he subtitulado la charla de este momento, y entonces ir a hablar no solo del valor profesional, sino también hablar de la integridad personal. ¿Qué es la integridad personal? ¿Qué podemos hacer nosotros para llevar a nuestros alumnos a ser íntegros? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como educadores, ya sea directivos, ya sea docentes, profesores en el aula, para llevar a nuestros alumnos a un nivel de vida íntegra? Por ahí quiero que me permitan platicarles el día de hoy sobre este tema. Y entonces, traigo yo 4 objetivos tentativos que me gustaría en este rato, que trataré de hacerlo, insisto, muy concreto, que tratáramos de alcanzar, si les parece bien. ¿Cuáles son? Primero, me gustaría que reconociéramos la importancia de, como les comento, de la integridad personal. ¿En quién? Obviamente en quienes están en este momento aquí, que serían en gran medida directivos, pero también en el profesor. ¿Cómo qué? Como líderes que influyen en la formación de los educandos. Segundo, proponer el manejo de recursos que apoyen el desarrollo de esa integridad personal, pero obviamente también en dónde. Como se ha hablado ya, de los equipos de trabajo.
Tercero, entender y fomentar, que aquí es la propuesta que yo quiero hacerles, entender y fomentar la conexión entre lo que pensamos, sentimos, decimos, y aquí me faltó ponerla en negrillas, subrayada, de otro color, porque me parece que esta parte es muy importante, lo que hacemos. ¿Bajo qué? Bajo una jerarquía de valores. Y por último, analizar los efectos negativos de algo que se conoce como los dobles mensajes y sus efectos positivos o negativos de estos mensajes, de estos dobles mensajes, y por otro lado, de algo que se conoce como mensajes coherentes. De esto también quiero platicarles un momento más adelante, ¿va? Y entonces sobre eso, quiero pasarles un video. Es un video que dura 1 minuto. Y bueno, venimos de la comida, yo sé que todos vienen bastante satisfechos, pero quiero que aprendamos a hacer enchiladas. Enchiladas suizas, que es un platillo típico mexicano y que no tiene nada que ver con Suiza. Se llaman así porque llevan queso. Entonces por eso se llaman enchiladas suizas. Y vamos en 1 minuto a aprender o a intentar aprender a hacer enchiladas suizas. ¿Les parece bien? Bien, por favor. Kiwi limón. ¿No? ¿Alguien se anima a hacer enchiladas suizas? Se ve muy fácil, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces intentamos hacer algo, tenemos la receta se ve muy fácil, pero intentamos hacerlo, me dijeron que no me alejara más de las flores, si no, no va a cambiar, se me olvidó. Y entonces, cuando estamos haciendo las enchiladas, ¿qué sucede? No nos salen. ¿Por qué? Posiblemente decimos en México porque no tenemos los secretos de la abuelita, no tenemos la experiencia, la sabiduría, ¿sí?, de cómo los hace la abuelita. Y entonces, por mucho que tengamos una receta clara, paso a paso, un video, ¿sí?, y que nos digan exactamente qué hacer y cómo hacerlo, muchas veces, ¿qué sucede? No nos sale. No nos salen las cosas por muy buena receta que tengamos. Nos hace falta algo más. Nos hace nos hace falta aquello que la abuelita tiene y que nosotros no tenemos. Como les decía, la experiencia, la sabiduría, la práctica, ¿sí? Pero a veces pasa lo contrario, ¿eh? A veces pasa lo contrario. Me platican, ¿no?, que un día llegaron con una señora y le preguntaron cómo hacía el arroz. La señora dijo, bueno, pues se hace de tal forma, el arroz, no les voy a dar la receta, ¿verdad? Pero se les hizo muy curioso a los que le estaban preguntando que lo hacía en 2 ollas. ¿Por qué en 2 ollas? No sé. Así me lo enseñó mi mamá. Y entonces, como me lo enseñó mi mamá, yo tengo que hacer el arroz. Y el arroz se hace en 2 ollas. Pues vamos a preguntarle a la mamá. Entonces van a preguntarle a la mamá, oiga, ¿cómo hace usted el arroz? Pues ya les dio toda la receta. ¿Y qué sucedió? Lo hacía también en 2 ollas. Oiga, ¿por qué lo hace en 2 ollas? Pues realmente no sé por qué se hace en 2 ollas, pero mi mamá me enseñó que el arroz se hace en 2 ollas, ¿sí?
Pues vamos con la abuelita, la abuela debe saber por qué en 2 ollas. Entonces ya llegaron con la abuelita y realmente ya no le preguntaron la receta porque ya se la sabían, pero le llegaron directamente a preguntarle, señora, ¿por qué su nieta, su hija y usted hacen el arroz en 2 ollas? Voy a decir una palabra mexicana, espero aquí que no se oiga tan feo, pero la abuelita simplemente respondió, ellas 2 por tarugas. No yo, porque la olla grande se me rompió y tenía que hacerlo en 2 ollas. ¿Sí? Simplemente por eso. Y entonces a veces tenemos una práctica educativa, una práctica docente no reflexionada, ¿o no? Y entonces puede ser que a veces no nos salen las cosas porque no tengo la experiencia, porque no tengo la sabiduría, porque no tengo el conocimiento, ¿va? Pero por otro lado también a veces porque no lo quiero, porque hago sin reflexionar. Y a veces pasa que hacemos y hacemos y hacemos las cosas por muchos años y seguimos sacando las hojas amarillas, ¿sí? Ya casi como papiros. Es más, a veces las hemos engargolado y las hemos plastificado para que no se nos pierda, entonces así me aguanta más, pero son hojas que ya tienen 200 años y sigo dando mis clases, por ejemplo, de la misma forma, o sigo preparando a mis profesores de la misma forma, ¿o no? Y así podemos seguirnos, ¿no? El punto es que a veces nos pasa lo que le pasó al pobre gatito, no nos salen las enchiladas, ¿va? No me voy a meter a esto porque ya lo han hablado y lo han hablado con mucho más profundidad de lo que yo podría hacer, pero se ha hablado ya sobre capital humano, se ha hablado ya sobre capital social y me detengo porque también se ha hablado sobre capital decisional. Y me quiero centrar en esta parte que he puesto en rojo. Y dice el capital decisional que se define como la capacidad de tomar decisiones a lo largo del tiempo basadas en el juicio profesional informado por evidencia. Pero me centro en esta parte, en tomar mejores decisiones. ¿Quién me puede decir qué es tomar mejores decisiones? ¿Ponerle pimienta o no ponerle pimienta a las enchiladas suizas? ¿Qué es tomar mejores decisiones? Y entonces podemos hablar de 3 elementos para tomar muy buenas decisiones. Uno primero, conocimientos. Para tomar una buena decisión, ¿qué necesito? Estar formado, tener buenos conocimientos. Segundo, muy importante, tener buenas habilidades técnicas. Saber qué estoy haciendo. A lo mejor hasta niveles metacognitivos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Vamos? Pero a veces nos quedamos solo en esas 2. Y se nos olvida que tomar buenas decisiones también implica aspectos éticos, aspectos valorales, aspectos de virtudes. Se nos olvida que una buena decisión implica necesariamente que lo que yo haga y después de que yo lo haga, me lleve a ser ¿qué? ¿Cómo? Mejor persona, exactamente. Me lleve a ser mejor persona. Y además, que lo que yo haga o cada persona que pase frente a mí, alumno, ¿estamos? Cada vez que un alumno pase por mi aula o pase por mi escritorio o platique yo con él en los pasillos, sea que mejor persona o no. Y entonces se nos olvida que además de conocimientos, además de habilidades, necesitamos para tomar buenas decisiones la ética, los valores. Que las personas cuando pasan junto a mí se vayan siendo mejores personas. Y no lo digo yo, no lo digo únicamente yo, lo dice mucha gente desde la Grecia antigua, pero me centro en lo que estamos hablando aquí. Y entonces resulta que, perdóname, desde los documentos que nos han entregado y en la fundamentación de este evento, lo dice y lo afirma. Y entonces he tomado otras ideas. En la fundamentación que viene en el folder que nos han entregado, dice,
he tomado obviamente solo las ideas fundamentales, pero por ejemplo dice, la calidad personal y profesional de los docentes. Si ustedes leen los párrafos que están ahí, por ahí van a encontrar esas ideas, ¿no? Es decir, habla de que es muy importante atender y apoyar el desarrollo y la calidad personal y profesional de los docentes. Esta está muy clara, ¿no? ¿A qué nos referimos con calidad profesional? Aspectos didácticos, que sepa dar la clase bien, que tenga herramientas didácticas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que sepa sus contenidos, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Que domine la tecnología, capacidad de relación con los padres, etcétera, etcétera. ¿Pero a qué nos referimos con calidad personal? Pregunto yo. Eso queda un poco más etéreo, ¿no? ¿Qué es calidad personal? ¿Virtudes? ¿Cuáles? Yo les diría, podemos hablar muchas jerarquías de valores. Yo les propondría cuatro virtudes que en Occidente nos pegan muy bien. ¿Sí? ¿Cuáles son? Hay 4 muy básicas, cardinales, porque cardina nuestra acción. Y entonces ya las han comentado por aquí, ¿o no? Justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Fortaleza, empezar algo y terminarlo, que se puede traducir como responsabilidad. Luego, templanza. ¿Qué es la templanza? Es muy parecido a la fortaleza. ¿La diferencia cuál es? Es que el dominio, es decir, saber poner freno, saber en qué momento decir sí, en qué momento decir no. ¿Va? Y la última, que decimos que es la madre de las virtudes, la prudencia. La prudencia. Saber hacer lo que debo de hacer, cuando debo de hacerlo, con quien debo de hacerlo, en el lugar que debo de hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, creo que entonces ahí ya estamos hablando un poco de manera más clara sobre la calidad personal, o no sé qué opinen. ¿El problema cuál es? El problema está en que hablamos, no les comentaba yo hace un rato, que díganme si no todos esperamos y buscamos en nuestros alumnos que sean ¿qué? Felices. ¿Qué es una persona feliz? ¿Cómo? ¿Satisfecha consigo misma? Sí. Pero ¿qué más es ser feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Un helado? Es muy pobre eso, ¿no? ¿Cuáles son las características de una persona feliz? Tiene gran capacidad para darse. Podemos definir muchísimas cosas. Yo les diría, una forma para que nosotros reconozcamos que una persona es feliz es cuando hace lo que su naturaleza le dice que hacer. Y entonces dicen por ahí, ¿no? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de persona? Sujeto de naturaleza racional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más centradamente podemos decir que una persona, ¿sí?, es feliz cuando hace lo que su naturaleza le dice que debe de ser. Y la naturaleza humana, por claridad natural, ¿qué es? Un ser ¿qué? Perfectible. Pero ¿cómo nos perfeccionamos? ¿Por medio de qué? ¿De nuestra qué? Inteligencia y voluntad, y que nos hace ser sujetos racionales. Sujetos racionales. Entonces, el hombre se hace más feliz cuando actúa racionalmente. Ojo, no confundamos el ser racional con el intelecto únicamente, ¿eh? Eso no es parte, pero no es lo único. No es lo único. A veces confundimos la racionalidad con la intelectualidad o con lo cognitivo. Y no, el ser humano también tiene afectos, tiene emociones, tiene sentimientos. Y entonces todos esos integrados nos hacen ser sujetos racionales. Y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es racional. Y somos felices cuando impulsamos, ¿sí?, ser racionales. Yo les digo, les pongo un ejemplo rapidísimo.
a veces con mis alumnos les digo, a ver, les voy a hacer un ejercicio y vamos a hacerlo aquí, ¿les parece bien? Son 1, 2, 3, 4, hay 4 bloques de bancas, vamos a hacer hipotéticamente un juego. Yo les pediría, oigan, vamos a buscar al mejor león de todos los leones, ¿les parece? Y entonces, muy bien, equipo 1, todos ustedes se van a ir a África del Norte, ¿les parece bien? Nos vemos en 3 meses aquí, vamos a buscar el mejor león de todos los leones, ¿de acuerdo? Grupo 2, se van a ir a África del Sur, ¿les parece bien? Pues vamos a dividir África porque está muy grande. Entonces ustedes se van a África del Sur, ¿les parece bien? Estos 2 equipos se van a ir a otras partes. Ustedes se van a ir, ¿les parece bien?, a buscar leones a los circos, ¿ok? ¿Va? De todo el mundo. Y ustedes últimos les van a tocar los leones de los zoológicos, ¿les parece bien? ¿Va? 3 meses nos vemos y aquí nos vemos para la tarea. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para determinar cuál es el mejor león de todos los leones del mundo? ¿Nos inventaríamos sus características? No podemos inventarnos sus características porque el león, ¿qué tiene? Ya tiene sus propias características naturales. Mamífero, cuadrúpedo, carnívoro, una gran melena, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ya que tuviéramos nuestro listado de características naturales, no inventadas, entonces ahora sí ya se va cada equipo a buscar, a definir al mejor león de todos los leones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces empezamos con los de África del Sur. No, pues encontramos al león 42 que estaba y luego los de los zoológicos y los circos levantando las manos. Nosotros, y no, espérense, con calma, ahorita. Y entonces por acá empezamos a ver el león 38 porque tenía muchas, ya ven que los leones también tienen su harem de leonas. Tenía muchas leonas, cazaba muy bien, tal y tal, ¿no? Y siguen levantando los de acá. Y luego pasamos con los de África del Norte. No, pues nuestro león está mejor porque encontramos el león 248, ¿sí? Que tiene más leonas, caza mejor, etcétera, etcétera. Y allá siguen levantando la mano, hasta que, bueno, les damos la palabra. Y entonces eran ustedes de los zoológicos o circos, los de los circos, ¿no? Y entonces, no, nosotros encontramos el mejor león de todos. Porque es un león capaz de brincar por un aro de fuego. Oye, está bien, ¿no? En los leones, en los circos, ¿qué hacen? Brincan por aros de fuego. ¿Este león será mejor que aquellos leones? Y entonces los de los zoológicos nos dicen, no, nosotros encontramos otro mejor. En un laboratorio hicieron un injerto. Y tienen un león real con alas de águila, que vuela. ¿Ese león será mejor que aquellos leones? ¿Por qué? Porque tiene características que no pertenecen. ¿Las alas pertenecen como características a los leones? No. ¿El brincar por un aro de fuego? Realmente no. ¿Por qué? Porque brincar por un aro de fuego se lo ha enseñado el ser humano al león. No es algo natural. Entonces, ¿cuál será el mejor león de todos los leones? El que hace lo que su naturaleza, me voy a inventar una palabra, leónida, dice que debe de ser, ¿no? Y entonces ahí sí podríamos decir, el león 288 es el mejor de todos los leones, porque es el que más carne come posiblemente, es el que mejor melena tiene, es el que, etcétera, etcétera. ¿Estamos? ¿Algo parecido podemos hacer con el ser humano? Pregunto. Hipotéticamente sí. Hipotéticamente sí. Obviamente las características serían ¿qué? Mucho más grandes, mucho más grandes. El listado de características del ser humano sería mucho más complicado, pero hipotéticamente podríamos hacerlo, ¿no? Obviamente habrá que diferenciar entre sus características ontológicas, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos ver es que el ser humano, en el tema de su desarrollo, el ser humano, podemos decir que hay seres humanos mejores que otros, en tanto hacen lo que su naturaleza humana les dice que deben de hacer. A lo mejor ontológicamente no, porque ontológicamente Hitler y la Madre Teresa de Calcuta ¿valen lo mismo? Sí, son seres humanos y valen exactamente lo mismo ante Dios, ¿sí? Sea quien sea. Pero podemos ver una diferencia ética, antropológica,
entre la Madre Teresa, por poner sus ejemplos, entre la Madre Teresa y Hitler? Claro que sí. Y entonces hay algo que provoca que algunos seres humanos valgan más que otros. ¿Y qué es? Su acción. Si su acción es ética. Y a ver, para no salirme, me estoy saliendo mucho del huacal, vuelvo a esto. Y entonces, a veces resulta que hablamos y comentamos en todos lados que lo más importante en la educación son estas partes, ¿no? El desarrollo personal, la excelencia profesional, un entorno de excelencia, luego que crezca personal y profesionalmente. Y entonces estamos ahí metiendo entre líneas, siempre díganme si no, siempre estamos metiendo entre líneas el tema ético, el tema personal, pero se nos olvida llevarlo a la práctica. ¿Y cómo ayudamos al docente? Y me voy más arriba, ¿cómo nos ayudamos nosotros como directivos para prepararnos en esa parte humana, en esa parte ética, ¿sí? En esa parte antropológica, para luego llevar esa parte de virtudes al profesor? Y luego que el profesor lo lleve ¿a quién? A los alumnos. Y esa parte siempre queda como etérea, ¿no? Yo quiero proponerles algo. Y es eso que les decía yo sobre el tema de el pensar, el sentir, el decir y el hacer. Y entonces resulta que hay investigación científica que demuestra que cada ser humano en el transcurso de nuestra vida, durante toda nuestra vida, pero sobre todo hablando de nuestros alumnos, sobre todo niños y adolescentes, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, desarrollamos diferentes formas para explicarnos la vida. En otras palabras, todos nosotros como seres humanos aprendemos a explicarnos todo lo que nos sucede porque alguien nos enseña a hacerlo. Particularmente quien nos lo enseña son nuestros padres y en segundo momento, ¿quiénes? El colegio, los profesores, por todos los que pasamos desde el preescolar hasta la universidad. Pero muy importante, aquellos que están en la infancia y en la adolescencia. Y entonces, ese ayudarnos a explicarnos la vida nos lleva también a desarrollar si seremos íntegros, si tendremos una vida íntegra, virtuosa le podemos llamar, y muy importante, si seremos autorregulados, si nos vamos a regular. Y eso se da principalmente, dice la investigación, ante dos elementos muy importantes, ante los éxitos y ante los fracasos. Y sobre todo ante los fracasos. ¿Qué entendemos por éxito y qué entendemos por fracaso? Éxito sería, por ejemplo, un 10. No sé si aquí en Perú se evalúe del 0 al 10 o del 5 al 10, hasta el 20. Pero bueno, entonces, una calificación alta será un éxito, pero tal vez para alguien no. Tal vez para alguien en éxito sea ¿qué? Decimos en México, panzar. ¿Sí? Pasar la asignatura de panzazo. ¿Sí? Entonces panzó. Pero muchas veces aprendemos más de los fracasos. ¿Qué será un fracaso? Bien entendido, un fracaso podrá ser, por ejemplo, cuando el niño pequeño de 10 meses, un año, está aprendiendo a caminar. Y normalmente cuando tenemos esa edad y estamos aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces nos vamos a caer? Muchas veces. Entonces podemos decir, entre comillas, que la caída de un bebé es un pequeño fracaso. Pero ese pequeño fracaso ¿le ayuda? Inmensamente le ayuda. Porque le va a permitir ¿qué? Levantarse y seguir andando. Y caerse y levantarse y seguir andando. Y eso le va a dar fortaleza. Le va a dar esquemas cognitivos y le va a dar muchas estructuras mentales que le permitirán después no solo caminar, sino correr, etcétera, etcétera. Va por ahí. Y entonces, un favor, avísenme del tiempo porque luego me voy. ¿Vamos? Ahí voy. Y entonces, como les decía, resulta que entre otros factores, la formación de la integridad personal, la formación ética de mi persona,
la formación virtuosa de mi persona, en gran medida, depende de lo que los otros nos comunican, de lo que los demás me enseñan, de lo que los demás me dicen, y ya más adelante, también de lo que nosotros mismos nos comunicamos. ¿Va? Pero resulta que en este proceso se da un conflicto grave de verdad. Y es algo que se conoce como una disociación. En este proceso educativo, familiar, en la familia, pero también de manera muy intensa en los colegios, se da una disociación, como les comentaba hace rato. ¿Entre qué? Una disociación entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Ahorita explico un poco más a detalle eso. Y esto se ha comprobado que lo que provoca es que la persona reciba dobles mensajes. Y entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué es algo disociado? De entrada, ¿qué es algo disociado? Algo que está separado, algo que tiende hacia vías distintas, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando decimos que están disociados el pensar, el sentir, el decir y el hacer, indica que lo que pienso muchas veces no va de acuerdo con lo que siento. Pero más grave es que a veces lo que digo no va en el tono de lo que hago. Y un ejemplo típico, y voy a hablar de mi país, ¿no? Llega uno con el hijo y nomás que te vaya diciendo mentiras y te voy a lavar la boca con jabón. Y así te va a ir, ¿de acuerdo? Y a la media hora, es la vecina. Dile que me estoy bañando. ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué hice en ese momento? Mi palabra, mi voz dijo ¿qué? Cuidado con que digas mentiras, ¿eh? ¿Y mi acción qué hizo? ¿Sí? Y entonces uno dice, ay, es una mentirita piadosa. No pasa nada, ¿qué tanto es tantito? ¿No? O el papá, por ejemplo, que le dice al hijo, te quiero mucho, pero te sonrojo 3 cachetadas. ¿Sí? O ayúdenme a poner ejemplos en el salón de clase. ¿Qué puede suceder en el salón de clase? Con dobles mensajes, en donde lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, si se fijan, están negrillas, ¿eh? No van en el mismo sentido. Por ejemplo, cuando uno puntualiza mucho la importancia de la puntualidad y penaliza cuando uno no es puntual, sin embargo, uno llega tarde a clase. Por ejemplo, ¿no? Y hay profesores que entran al salón de clase y conforme ellos van entrando, ¿qué van haciendo con la puerta? ¿Sí? Pero cuando él llega tarde, sin problema, ¿no? O que exigen que los trabajos tengan tal característica y que tienen que entregarse tal día, a tal hora, a tal minuto. Pero eso sí, para el reporte, para entregar el trabajo corregido y con comentarios, ¿cuánto tarda? O las diferencias, que yo sé que aquí no se da, eso se da ni siquiera en México, se da en las Islas Tuxmundú, por allá lejos, ¿no? La diferencia de calificación, la diferencia subjetiva para calificar unos trabajos y otros, dependiendo del alumno, de si me cae bien o no me cae bien. Y así nos podemos seguir. El punto es este. Está comprobado científicamente, de verdad, que las personas que no tienen una clara idea de que el pensar, el sentir, el decir y el hacer vayan en la misma dirección, lo que están mandando son mensajes disociados. Es decir, están mandando dobles mensajes. ¿Qué es lo contrario al doble mensaje? En el ambiente se llama mensajes coherentes. Es decir, en donde lo que yo pienso va de acuerdo a lo que siento, a lo que digo y subrayado lo que hago. Pero preguntaría yo, ¿es suficiente? ¿Es suficiente ser coherente y que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago vayan en la misma línea? No, no es suficiente. ¿Es importante y es determinante? Sí. ¿Pero qué le falta ahí?
que ya lo comentamos hace un rato. ¿Qué le falta ahí? Y pongo el ejemplo muy sencillo y me remito de nuevo a mi país, perdón, pero en mi país hay un problema grave de narcotráfico en este momento, lo que hace muchos años sucedió en Colombia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita un narcotraficante de moda es el Chapo Guzmán. ¿Vamos? Pues yo creo que sí lo han oído por acá, ¿no? Entonces podría suceder, si estuviera libre, bueno, está libre el hijo, ¿no? Pero podría suceder que entrara por ahí el Chapo Guzmán y me dijera, Enrique, tranquilo, estás equivocado. Y yo, ¿por qué? Sí, porque él me podría decir, a ver, yo pienso que drogar es bueno. ¿Estamos? Además, me gusta drogar a la gente y me gusta también yo echarme uno de vez en cuando. ¿Estamos? Él me puede decir eso. Y además me puede decir, y te lo estoy diciendo aquí, y te lo sostengo. ¿Estamos? Y me podría decir, y además lo hago y me va bastante bien. ¿Podríamos decir que ese es una persona coherente? Pregunto, ¿es una persona coherente? Sí, si es una persona coherente o no. Pero entonces, ¿cómo? ¿Quién dijo por allá? ¿Qué le falta entonces? Ética, le falta una jerarquía de valores. Entonces, es muy importante el tema de la asociación o de la coherencia en los mensajes, sí es muy importante. Que lo que piense, lo que siente, lo que diga y lo que hago vayan en la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es suficiente. Yo requiero como padre de familia, yo requiero como directivo, yo requiero como profesor necesariamente vivir y sobre todo ejemplificar o ser ejemplo de una vivencia de virtudes. Y más nosotros, más quienes nos dedicamos a la educación. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser maestro del salón hacia adentro. No, a ver, perdón, directivo. A mí pídame responsabilidad de la puerta hacia adentro. Del salón hacia afuera, y entonces a lo mejor nos dice, bueno, le voy a dar chance. En los patios todavía le pongo ejemplo. Pero de la puerta del colegio hacia afuera no me pide ejemplo. ¿Por qué? Porque esa es mi vida. ¿Y es correcto? Sí es su vida. Pero desgraciadamente cuando nos dedicamos a la educación, ¿qué implica? Coherencia de vida, ejemplaridad. Si no, dedícate a otra cosa. Y eso es como directivos también, ¿eh? Y esto de la incoherencia, de la disociación de los dos mensajes, se da también del directivo, del líder, ¿hacia quién? Hacia mi equipo de trabajo. Y entonces, como les decía, está comprobado que los dobles mensajes provocan muchos problemas graves. ¿Cuáles problemas? Fíjense muy bien. Les voy a pedir que ahorita nos centremos solo en esta columna. Olvídense de esta. Esta no la vean ahorita. Cierren sus ojos. Es más, cierren el derecho y solo abran el izquierdo. Solo vean esta. Por favor. ¿Sí? Solo aquí nos centramos. Y entonces, ahorita ya todos somos expertos en dobles mensajes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es un doble mensaje? Dijimos. ¿Sí? Aquella comunicación que está provocando una disociación entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, y además, gravemente, no está guiada por una jerarquía de valores, ¿de acuerdo? Y entonces, la investigación dice que los sujetos, particularmente los niños y los adolescentes, que viven en ambientes de altos niveles de dobles mensajes, tienen altísimas probabilidades de desarrollar lo que se conoce como indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? En pocas palabras es la incapacidad de poder defenderme ante la vida. Les platico rápidamente cómo surge este concepto. En los años 70, un investigador norteamericano, Martin Seligman, con otro investigador, que era su profesor top, que era Solomon, se reúnen. Solomon ya era un investigador prestigiado. Seligman acababa de salir de la licenciatura y quería entrar a hacer su doctorado. Entonces entra al laboratorio de Solomon y se proponen una investigación. Ellos querían observar y ver por qué los perros, y luego generalizaron a los seres humanos, por qué los perros, ¿sí?,
no eran capaces de defenderse. Y entonces se inventan un proyecto en donde crean una jaula, más o menos de 3x3, ¿sí? Y en esa jaula lo que hacen es que tiene 2 escalones. Está muy alto, iba a brincar, pero no. Entonces imagina que aquí hay un escalón. Entonces hay un piso de metal y luego hay un escalón y tiene alfombra, ¿vamos? Y entonces se juntan a 30 perros, se consiguen a 30 perritos y los dividen en tres grupos de perros. Grupo A 10 perros, grupo B 10 perros y grupo C 10 perros. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a meter del grupo A cada perro 15 minutos a la jaula. Pero la jaula tenía una trampa. En el piso de lámina les daban a los pobres perros descargas eléctricas. No se preocupen, ningún perro se murió, por si hay ahí por ahí algún defensor de la naturaleza. Eran descargas eléctricas simplemente molestas. Entonces les daban descargas eléctricas y entonces después de 15 minutos o en algún momento el perro, ¿qué hacía? Se daba cuenta que subiéndose al escalón se libraba de la descarga eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Y así metieron a los primeros 10 perros del grupo A, ¿va? Luego meten a los 10 perros del grupo B. Los 10 perros del grupo B era el grupo control. Los meten a ellos no les hace nada. El pobre perrito podía andar por todos lados y a esos no les dan descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Los sacan de ahí y luego se van con el grupo C. Y con el grupo C meten a cada uno de los perros, pues les ponen una trampa. A los perros del grupo C les ponen un acrílico entre el piso de metal y el escalón de alfombra. Y entonces, hicieran lo que hicieran esos perros, ¿qué sucedía? No podían librarse del dolor. Tenían que aguantar los 15 minutos de descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Y así sucedió. Esa fue la primera parte de la investigación. Cambian la forma de la jaula. Todo, ya ven, hasta el olor lo tuvieron que cambiar porque los perros se dan cuenta por el olor. Entonces cambian todas las características, el color, todo lo cambian. Y ahora ya no es un escalón, ahora es una cerca, ¿de acuerdo? Que tienen que brincar los perros. Me voy más rápido. 10 perros del grupo A. Meten a cada uno de esos perros a la jaula, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con esos 10 perros del grupo A ahora en un ambiente nuevo? El 80% de esos perros aprendieron a brincar, ¿de acuerdo? Rápidamente el 80%. ¿Qué pasó con los del grupo B? También el 80% aprendió a brincar. La única diferencia es que tardaron un poco más que los primeros porque no tenían la referencia anterior, ¿va? ¿Estamos? ¿Pero qué creen que pasó con los del grupo C? El 80% de estos perros del grupo C, a pesar de que ahora ya podían brincar la cerca, ahora el 80% de lo que hacían es que se echaban y aguantaban el dolor hasta que alguien diferente a ellos les evitaba el dolor, ¿de acuerdo? ¿A qué conclusión llegaron Seligman y Solomon? A que esos perros habían desarrollado, habían aprendido a ser indefensos, ¿va? Bueno, una investigación parecida la hicieron con seres humanos. Obviamente a los seres humanos no les daban descargas eléctricas, ¿verdad? No se podía, pero eran sonidos molestos. Resumiendo, ¿qué creen que pasó con el grupo de seres humanos? Exactamente lo mismo que los perros. Por tanto, también se llegó a la conclusión que el ser humano también tiene la posibilidad, no me asusten, el ser humano también tiene la posibilidad de desarrollar indefensión aprendida. Y la investigación dice que una de las formas más sencillas para que el ser humano desarrolle indefensión aprendida, es decir, que no sea capaz de enfrentar la vida, es cuando un niño y un adolescente, sobre todo, viven en ambientes de dobles mensajes. Las personas que constantemente están viviendo en ambientes de dobles mensajes tienen altas probabilidades de desarrollar indefensión. Yo les digo que los dobles mensajes son como ese gasto hormiga. No sé si aquí esté de moda, en México está de moda, lo que se conoce como los coaches.
y hay coaches financieros. Entonces, mi esposa y yo fuimos a uno una vez. Y entonces tú llegas con el coach financiero y te dice, a ver, dime tus gastos. Y ya te pones a decirle, pues gastamos en esto, en la luz, en el agua, en el gas, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, muy bien, ahora dime, ¿cuánto gastas en cigarros? ¿Cuánto gastas en café? Ay, pues nada, 15 pesos del café, 50 de los cigarros, tal. Entonces uno dice, pues no es nada. Pero luego hacemos la suma mensual y te dicen, ¿sabes qué? Pues tu gasto hormiga es de 7,800 pesos. Estoy hablando en pesos mexicanos, ¿eh? Aquí son soles, ¿verdad? Y entonces uno se queda 7,800, la mensualidad de la camioneta. Bueno, algo parecido, pero mucho, mucho más grave, es el tema de los dobles mensajes. ¿Por qué? Porque es, ay, ¿qué tanto es tantito? Decimos en México, una mentira piadosa. Pero todo eso está comprobado que se va introyectando en la cabecita y en el corazón de los muchachos. Y pueden y tienen altas probabilidades de desarrollar indefensión. Es decir, que años posteriores no sean capaces de enfrentar la vida, no sean capaces de autorregularse, no sean capaces de enfrentar la vida con fortaleza. ¿O con qué? ¿Cuáles eran las 4 virtudes, dijimos? Justicia, que no, son incapaces de ser justos, de dar a los demás lo que les corresponde, o de ser templados, de saber, eso es en las que más pega, en la fortaleza, pero se me fue la otra, la templanza, en la templanza pega mucho. No son buenos para frenarse, para saber decir no. Y eso influye en el tema de qué, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, ¿va? Influye muchísimo en eso. Pero luego también está comprobado que las personas que tienen altos niveles de indefensión también tienen altas probabilidades de desarrollar pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? Negativismo. Dicen por ahí es ver la vida en gris, no encontrarle el sabor a las cosas. Y está comprobado que las personas que tienen altos niveles de pesimismo son personas con altas probabilidades de desarrollar ¿qué? Depresión. Aquí tengo que aclarar. Recordemos que hay 2 tipos de depresión. Una depresión congénita, que ya viene con problemas de neurotransmisores. ¿Y en esa qué? Pues hay que tomar pastillita. Hay que ir con el psiquiatra. No hay de otra, sin miedo. Pero está comprobado que el 50% de las depresiones humanas son ¿qué? Aprendidas. Aprendemos a ser depresivos. Y esa se cura más con tratamiento psicológico. ¿Va? Ya no lo puse aquí, pero abajo de la depresión, ¿qué pude haber puesto? Suicidio. Suicidio. Exactamente, suicidio. ¿Y todo por qué? Ay, a ver, no es lo único, ¿eh? No es lo único. Pero está comprobado que estos dobles mensajes, este gasto hormiga, se suma, 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 y luego la persona tiene altos niveles, a veces ya incontrolables, de indefensión, de pesimismo y de depresión. ¿Va? Pero a ver, la idea no es dejarlos depresivos aquí, tampoco. Y entonces, pasamos a este lado, ¿les parece? He estado apretando lo que no debo, ¿verdad? Y entonces, ¿les parece bien si nos pasamos a este lado? Y entonces también resulta que la investigación científica demuestra que las personas que viven en ambientes de mensajes coherentes, insisto, ¿qué es un mensaje coherente? Ahora sí, aquel en el que lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago van en el mismo sentido, pero matizados ¿por qué? Guiados ¿por qué? Como dijimos, por la ética, por una jerarquía de valores. Necesitamos una jerarquía de valores. ¿Va? Y entonces, ¿por qué? Porque está comprobado que los mensajes coherentes o las personas que viven en ambientes de mensajes coherentes tienen altas probabilidades de desarrollar lo que se conoce como
Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Esa ya no la explico tanto porque está más de moda, ¿no? Pero en pocas palabras, ser resiliente es ¿qué? El sujeto que es capaz de rehacerse. De rehacerse. Es un concepto retomado de la física, pero entonces, un sujeto resiliente es como una liga, por ejemplo, ¿no? Que se puede estirar, estirar, estirar hasta cierto punto, y si soltamos la liga, ¿qué sucede con esa liga? Vuelve a su estado natural. Un sujeto resiliente, ¿sí? Es así. Y está comprobado que uno de los elementos más importantes para que un sujeto sea resiliente es que viva en ambientes, que se desarrolle en ambientes coherentes de lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. Guiado por una jerarquía de valores, lo lleva a ser resiliente. Y está comprobado que los sujetos con altos niveles de resiliencia tienen también altas probabilidades de ser optimistas. No más que, ojo con ese término de optimismo, porque está también muy desgastado. Cuando yo digo optimismo, y la investigación dice optimismo, no habla de ese optimismo barato de síganme todos, vamos a triunfar en la vida, sonrían y triunfan. No, perdón, ese tipo de, yo le llamo optimismo barato, no sirve absolutamente de nada, absolutamente de nada. El optimismo real importante es el que se conoce como optimismo realista, que está centrado, me voy a revisar rápidamente, que está centrado en el qué. Por eso lo puse en negrillas, en el hacer, en el hacer. Un optimismo realista es aquel que se centra en hacer las cosas. Y pongo un ejemplo y con este casi ya voy a cerrar. Es bueno, pregunto a ustedes, es bueno que nos veamos, por ejemplo, en el espejo y nos digamos, bien, Enrique, adelante, vamos a triunfar con la vida el día de hoy. Vamos, adelante, Enrique, tú puedes. ¿Es bueno? Yo les diría, sí, depende de la hora. Sí, de verdad, ¿eh? Si yo lo hago a las 7 de la mañana, cuando estoy recién bañado, perfumado, peinado, digo, wow, Enrique, vamos. Ese es un optimismo barato. Ese es un optimismo idealista que no sirve absolutamente de nada. Porque no he hecho nada a esa hora para tener un optimismo realista. La clave es cuando. Cuando regreso del trabajo, perdón por la expresión que voy a decir, pero cuando llego cansado, jodido. Perdón, es una palabra que usamos en México para decir muy agotado del trabajo. ¿Sí? Y entonces, cuando llego así, luego, híjole. Pero me veo al espejo y entonces sí puedo decir ¿qué? Hice lo que tenía que hacer, ¿va? O cuando menos, intenté hacer lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y entonces ese sí es un optimismo bueno. Es un optimismo que está basado en ¿qué? En lo que hice, en la realidad, en lo concreto, en el paso a paso. ¿Sí? No en ese optimismo barato, ¿va? Y está comprobado que las personas con altos niveles de optimismo realista son personas que tienen más probabilidades y se ve que desarrollan mucho mejor una vida íntegra o integral. No quiere decir que la tienen ganada, pero tienen más probabilidades. Y también está comprobado que las personas con altos niveles de optimismo son personas más autodeterminadas. O también se conoce como autogobernadas, autodirigidas, virtuosas. ¿Cómo ven? Le dejo hasta aquí, porque si no, no vamos a tener un pequeño, rapidísimo momento, si hay alguna duda, comentario, aclaración, bronca, alegato. ¿Sí? Muchas gracias.